Entre las arenas del desierto existe un guardián que ha visto pasar imperios, faraones y civilizaciones enteras. Su mirada ha contemplado el ascenso y la caída de los imperios, el nacimiento de los durante miles de años. Ha resistido tormentas, guerras y profanaciones, pero bajo su piedra, bajo su silencio, late un secreto que podría reescribir toda la historia de la humanidad. Dicen que la Esfinge no solo custodia las pirámides, sino algo mucho más antiguo, algo que los faraones intentaron ocultar para siempre. ¿Qué es lo que realmente se esconde bajo sus patas? ¿Fue construida por los egipcios o por una civilización anterior que desapareció sin dejar rastro? ¿Y por qué cada vez que alguien intenta desenterrar su verdad, algo o alguien lo detiene? Prepárate para un viaje que desafía el tiempo, la ciencia y la razón. Un viaje hacia los secretos que Egipto nunca quiso revelar. Y antes de comenzar, suscríbete a Último Imperio y déjame en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿La Esfinge fue obra humana o un legado de los dioses? Porque hoy descubriremos el misterio de la Esfinge de Egipto que nadie te cuenta. Dicen que en el corazón del desierto, cuando el sol se eleva sobre las arenas doradas de Giza, una sombra despierta una historia que el mundo aún no comprende. La gran Esfinge, inmóvil y silenciosa, observa desde hace milenios el paso del tiempo. Pero, ¿qué intenta decirnos realmente su mirada? ¿Qué secreto se esconde bajo esa expresión que parece humana, y sin embargo, no lo es del todo? Durante siglos, los faraones, los conquistadores y los arqueólogos modernos se inclinaron ante ella, intentando descifrar su misterio. Pero lo que descubrieron apenas fue la superficie. Detrás de su aparente quietud, la Esfinge guarda rastros de una civilización anterior al antiguo Egipto, una era perdida, un nombre borrado del tiempo. Su rostro erosionado por los vientos y las tormentas podría ocultar la clave de una verdad que desafía nuestra historia. En la arena, los sonidos del viento parecen murmurar las voces de quienes la erigieron, y sin embargo, nadie sabe exactamente cuándo fue construida. La versión oficial dice que la mandó esculpir el faraón Kefren hace más de 4500 años, como guardiana de su tumba. Pero la evidencia geológica, las marcas en la piedra y la orientación astronómica parecen contradecir esa historia. Las huellas de agua en sus flancos, la erosión profunda en su cuerpo, sugieren algo imposible, que la Esfinge existía mucho antes del reinado de Kefren, que fue testigo de lluvias torrenciales, de un Egipto verde y fértil, miles de años antes de que el desierto naciera. ¿Quién entonces la construyó? ¿Y por qué su rostro parece no encajar con el cuerpo del león? Al caer la noche, la Esfinge se sumerge en la penumbra. Las luces modernas apenas rozan su perfil, mientras bajo la superficie, los radares revelan túneles y cámaras que nadie ha explorado. Algunas parecen formar un entramado que se extiende hacia las pirámides. Otras desaparecen bajo el desierto como si custodiara algo que aún no debe ser revelado. Y es entonces cuando la pregunta se hace inevitable. ¿Fue la Esfinge el legado de una civilización olvidada, o el mensaje de alguien que no era de este mundo? Porque si fue esculpida antes del Egipto que conocemos, antes incluso del primer faraón, entonces su existencia no solo reescribe la historia, sino que amenaza con destruirla. Y lo que los arqueólogos encontrarían después, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el origen de las civilizaciones. El amanecer sobre Giza es casi idéntico al de hace miles de años. Los primeros rayos de luz tocan el rostro de la Esfinge como si despertaran una memoria dormida. No es casualidad. Su mirada se alinea perfectamente con el punto donde el sol nace en el equinoccio de primavera. Y esa precisión, imposible para una civilización sin herramientas modernas, nos habla de un conocimiento perdido. ¿Quién poseía tal dominio de la astronomía? ¿Quién sabía medir los movimientos del cielo con tal exactitud? Los antiguos egipcios decían que la Esfinge representaba a Horus, el dios del amanecer, hijo de las estrellas, pero algunos investigadores han notado que su posición no solo responde al sol,
sino a algo más lejano, algo fuera de la Tierra. En 1993, un grupo de científicos utilizó radares de penetración terrestre para analizar la meseta. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Bajo las patas de la esfinge hay cavidades perfectamente geométricas, dispuestas como si formaran un sistema o una estructura preexistente. Algunos creen que son cámaras funerarias, otros que es una biblioteca antigua, pero hay quien va más allá y afirma que podría tratarse de un depósito de conocimiento, un legado de los dioses que vinieron del cielo. Las inscripciones más antiguas del Egipto predinástico mencionan a los Shem-Suor, los seguidores de Horus, seres que descendieron de las estrellas para enseñar a los hombres los secretos de la arquitectura, la escritura y la astronomía. Y aunque la historia oficial los considera mitos, las coincidencias son inquietantes. ¿Cómo podían los constructores de la Esfinge tallar con tal precisión un monolito de más de 20 metros de altura, orientarlo con exactitud milimétrica al este verdadero, y alinearlo con constelaciones específicas? Las respuestas convencionales se desvanecen ante la magnitud del enigma. Los antiguos textos dicen que aquellos seres vinieron cuando las aguas cubrían la tierra, y que su sabiduría dio origen al primer Egipto. Los geólogos modernos confirman que las lluvias que erosionaron la Esfinge datan de más de 9.000 años atrás, cuando el clima era húmedo, antes del Sahara. Y si esto es cierto, la Esfinge no fue construida por los egipcios que conocemos, sino por una cultura aún más antigua, una civilización madre, borrada del tiempo. La Esfinge, entonces, no sería solo una estatua, sería un testigo, un mensaje de piedra, que señala hacia las estrellas, recordándonos que nuestra historia quizás comenzó mucho antes y mucho más lejos de lo que creemos. Y lo que los arqueólogos encontrarían al excavar bajo su cuerpo, revelaría una verdad tan perturbadora que muchos preferirían silenciarla para siempre. Las excavaciones alrededor de la Esfinge habían revelado túneles, cámaras y pasadizos sellados desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, lo que más desconcertaba a los arqueólogos no era lo que encontraban, sino lo que no podían explicar. En 1998, una misión internacional colocó sensores bajo la estructura. Los instrumentos detectaron algo imposible: una cámara hueca a varios metros de profundidad, perfectamente simétrica, con una geometría que parecía diseñada, no natural. Los rumores corrieron rápido. Algunos lo llamaron la Sala de los Archivos, una supuesta biblioteca subterránea mencionada en los textos de Heliópolis. Otros creyeron que podía ser un antiguo santuario que conectaba la Esfinge con las pirámides, formando una red subterránea de conocimiento sagrado. Pero lo más inquietante fue la resistencia del gobierno egipcio a permitir excavaciones más profundas. Muchos científicos denunciaron censura y manipulación de datos. Algunos incluso perdieron sus permisos de investigación tras mencionar públicamente el hallazgo. El aire en la meseta de Giza se volvió pesado, como si el desierto mismo guardara un secreto que nadie debía profanar. Las teorías se multiplicaron. Unos hablaban de una cámara funeraria, otros de un artefacto sellado hace miles de años, pero entre los susurros surgió una idea aún más perturbadora: que lo que yacía bajo la Esfinge no era de origen humano. En aquel tiempo, las fotografías por radar infrarrojo mostraron líneas rectas que se extendían bajo la arena hacia las pirámides de Kefren y Keops. Las formaciones eran tan precisas que recordaban circuitos o conductos de energía. Algunos investigadores notaron patrones similares en otras estructuras del mundo antiguo: las líneas de Nazca, los templos mayas, las ruinas de Göbekli Tepe. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y milenios de historia, pero unidas por un mismo lenguaje de piedra. ¿Era coincidencia, o formaban parte de un conocimiento compartido, heredado de una fuente desconocida? Los antiguos egipcios decían que la Esfinge era el guardián del umbral, el puente entre el cielo y la tierra. Y si los constructores comprendían la energía del planeta como los antiguos textos sugieren, quizá su propósito
no era estético, sino funcional. Un portal simbólico, o tal vez, literal. Los científicos ortodoxos lo niegan, pero los hechos permanecen. Las proporciones de la Esfinge, su alineación con las estrellas de Leo y la constelación de Orión, la sitúan en un punto preciso del firmamento hace más de 12.000 años. En esa época, el clima de Egipto era húmedo. La arena aún no había cubierto las llanuras y el cielo mostraba un espectáculo diferente. Orión brillaba justo sobre el horizonte, reflejándose sobre la meseta, como si el monumento fuera un espejo, recordando un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. La historia parece trazar un patrón. Cada vez que una civilización surge, su primer gesto es mirar hacia arriba. Los sumerios, los mayas, los egipcios, todos aseguraban haber recibido conocimiento de los cielos, y cada uno de ellos erigió monumentos que imitan el orden de las estrellas. Era devoción o memoria ancestral. La Esfinge guarda la respuesta, porque bajo sus garras, según las lecturas más recientes, existe una estructura en forma de cámara rectangular, sellada por bloques de piedra caliza. Nadie ha podido acceder a su interior, pero los registros magnéticos indican la presencia de un metal desconocido, oculto en su centro. ¿Qué clase de artefacto podría haber resistido milenios bajo la arena, sin degradarse? ¿Y por qué las autoridades han mantenido en secreto las coordenadas exactas de aquel hallazgo? La noche cae sobre Giza, y los vientos del desierto levantan una cortina de polvo que parece cubrir la Esfinge como un manto funerario. Las luces de las ciudades modernas parpadean en la distancia, mientras bajo la superficie, algo permanece inerte, esperando. Y es que el verdadero secreto no está en lo que se ve, sino en lo que aún duerme bajo sus patas. Un legado imposible, quizá demasiado antiguo para pertenecer al hombre, y demasiado perfecto para haber surgido del azar. Lo que yace bajo la Esfinge podría reescribir nuestra historia, pero también podría revelar que no fuimos los primeros en caminar sobre esta tierra. Las estrellas siempre fueron el espejo de los dioses. Los antiguos egipcios no solo las observaban, las estudiaban, las veneraban y las imitaban. Cada templo, cada pirámide y cada monumento parecía formar parte de una red que reproducía el mapa del cielo sobre la tierra. Y la Esfinge era el punto de anclaje, la piedra angular que conectaba ambos mundos. Durante años, los astrónomos modernos se preguntaron por qué su mirada apuntaba exactamente al este, hacia el punto donde el sol nace durante el equinoccio de primavera. Pero cuando los investigadores comenzaron a retroceder el calendario estelar, algo imposible emergió hace más de 12.000 años, cuando el cielo mostraba la constelación de Leo sobre el horizonte. La Esfinge miraba directamente hacia ella. Leo, el león celestial, la figura que representa la fuerza del sol y la realeza del universo. ¿Era coincidencia que la Esfinge tuviera cuerpo de león? ¿O era una representación de aquel cielo remoto, un mensaje que señala el tiempo de su origen verdadero? Los cálculos astronómicos coinciden con el final de la última era glacial, una época en la que el planeta sufrió inundaciones, catástrofes y un cambio climático global que transformó la faz del mundo. Los mitos de distintas culturas lo recuerdan: el diluvio universal, el hundimiento de la Atlántida, la era en que los dioses abandonaron la tierra. ¿Y si la Esfinge fue construida por los supervivientes de aquella catástrofe? ¿Y si su propósito era dejar constancia de lo que ocurrió y de quiénes eran ellos? Los antiguos sacerdotes hablaban del primer tiempo, una era que precedía a todos los faraones. Decían que entonces los dioses gobernaban sobre los hombres, y que tras su partida, encargaron a los sabios conservar su conocimiento en piedra. El monumento sería, por tanto, una advertencia, una memoria pétrea del origen o del regreso, un faro que marca la frontera entre el olvido y la verdad. En la actualidad, los satélites de alta resolución han detectado patrones energéticos en la meseta de Giza, frecuencias resonantes que se repiten en intervalos exactos, como si las piedras emitieran una vibración armónica con el campo magnético terrestre.
Esa misma frecuencia aparece en lugares tan distantes como Stonehenge o Teotihuacán. Distintos continentes, distintas culturas, pero una misma melodía de piedra. Los científicos aún no lo explican, pero algunos creen que la esfinge no fue esculpida únicamente como símbolo, sino como una máquina ancestral, diseñada para interactuar con la tierra misma. Un punto de conexión entre el cielo y el suelo, entre el pasado y el presente. Una antena que de algún modo continúa funcionando. Y sin embargo, mientras la ciencia busca respuestas, los secretos parecen multiplicarse. Los túneles subterráneos siguen sellados, y los informes oficiales son cada vez más escasos. Pero en las sombras del desierto, algunos testigos aseguran haber visto luces surgir desde el suelo durante la noche, como destellos que se apagan al amanecer. Otros hablan de sonidos bajos, vibraciones que emergen de las profundidades y se desvanecen entre las arenas. ¿Y si la esfinge aún está activa? ¿Y si lo que descansa bajo ella no es una tumba, sino algo que aguarda ser despertado? El viento sopla sobre las dunas, moviendo las arenas como si fueran olas en un mar eterno. Y allí, en silencio, la esfinge observa, su mirada perdida en el horizonte, donde el sol y las estrellas se confunden en un mismo resplandor. Quizás, solo quizás, aún recuerda aquello que los hombres olvidaron, que el tiempo no destruye los secretos, solo los entierra. Bajo su superficie, los sensores han detectado un segundo nivel, más profundo que la llamada sala de los archivos, un entramado de pasadizos que convergen en un punto central, una cámara circular que ningún arqueólogo ha podido alcanzar. Los registros magnéticos muestran un pulso constante, una frecuencia que late como si algo siguiera vivo allí abajo. La historia oficial guarda silencio, pero las piedras, las proporciones y las estrellas cuentan otra versión. Una historia que atraviesa milenios, que conecta continentes y que sugiere que los antiguos egipcios heredaron su sabiduría de una civilización mucho más antigua. Una civilización que miraba las estrellas no como un misterio, sino como su verdadero hogar. Quizás, en la mirada de la esfinge, no vemos solo el rostro del hombre, vemos el reflejo de quienes vinieron antes. Y lo que ellos dejaron atrás podría ser la llave para comprender no solo nuestro pasado, sino el destino del propio ser humano. El amanecer vuelve a caer sobre el desierto, como lo ha hecho durante miles de años. La luz del sol acaricia una vez más el rostro erosionado de la esfinge, revelando cada grieta como una cicatriz del tiempo. Y sin embargo, a pesar de los siglos, sigue allí, observando. Ha visto nacer y caer imperios, ha presenciado guerras, saqueos y redescubrimientos, pero su enigma permanece intacto. Nadie ha podido descifrar su verdadera historia. En los últimos años, nuevas tecnologías han vuelto a ponerla en el centro del misterio. Escáneres de ultrasonido, radares cuánticos, estudios sísmicos, todos coinciden en algo. Bajo la esfinge existe una estructura de origen desconocido, una cámara que no responde a patrones constructivos egipcios. Algunos creen que podría contener objetos o materiales imposibles para la época. Otros piensan que guarda textos o artefactos que reescribirían la historia humana. Pero el acceso sigue prohibido. Las arenas, como un velo, continúan protegiendo lo que sea que duerme allí. La pregunta persiste. ¿Quién construyó la esfinge? La arqueología tradicional apunta al faraón Kefren, pero la evidencia geológica y astronómica sugiere algo mucho más antiguo. Quizás fue erigida por una civilización anterior al diluvio, o por seres que conocían el cielo con precisión milimétrica, seres que no solo adoraban las estrellas, sino que provenían de ellas. Las antiguas tablillas de Hermópolis hablan de los guardianes del umbral, sabios que descendieron cuando la humanidad aún no conocía el fuego. Ellos enseñaron los secretos del cosmos, dejaron símbolos de piedra, y luego desaparecieron. ¿Y si la esfinge es el monumento que marca su paso? ¿Y si bajo sus patas aguarda la prueba definitiva de que la historia humana comenzó mucho antes del ser humano? Las leyendas cuentan que cuando el sol y las estrellas vuelvan a alinearse con la constelación de Leo, el guardián despertará.
Un ciclo cósmico que, según los astrónomos, se repetirá dentro de muy poco. Quizás entonces, los secretos bajo la arena salgan a la luz. Quizás la esfinge no sea un símbolo del pasado, sino una puerta al futuro. Mientras tanto, sigue allí, inmóvil y eterna, desafiando el tiempo y la razón. Un testigo silencioso que parece observarnos, como si esperara que recordemos algo que olvidamos hace milenios. Tal vez la pregunta nunca fue quién la construyó, sino por qué. ¿Fue un monumento funerario? ¿Un observatorio astronómico? ¿O una advertencia para los que vendríamos después? Y cuando el viento del desierto vuelve a soplar, moviendo las arenas como si fueran olas sobre un océano de siglos, la esfinge permanece. Su mirada fija en el horizonte, donde el sol muere cada tarde. Quizás en ese silencio se oculte una verdad que el hombre aún no está preparado para escuchar. Pero una cosa es segura, el misterio no ha terminado. Solo ha estado esperando el momento exacto para revelarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la esfinge fue construida por manos humanas? ¿O crees que su origen pertenece a otra civilización, tal vez de las estrellas? Déjame tu teoría en los comentarios, porque puede que la verdad esté más cerca de lo que imaginamos. Y recuerda, esto fue Último Imperio, donde la historia y el misterio se cruzan para revelar lo que nadie se atreve a contar.